Bendiciones de lo alto, qué bueno es que estamos una vez más reunidos en su espacio Transformados. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry Morel, bienvenidos. Hemos estado hablando acerca de las ataduras, lo que origina las ataduras y cómo no podemos ver como bueno y válido ciertas situaciones que se nos han presentado a lo largo de nuestras vidas o a lo largo de nuestra historia familiar. Por eso estamos hablando acerca de este material que ha bendecido tanto nuestras vidas, el LBS, Liberación, Bendición y Sanidad. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca de la maldición de la tierra. ¿Y qué es eso de maldición de la tierra? Son esas situaciones que ocurren en pueblos específicos, en ciudades específicas, aún en barrios específicos, señores. Esto es más profundo de lo que usted se imagina. El pastor Henry decía en el estudio anterior que todo lo físico se daba porque primero se creaba en lo espiritual. Y esto es verdad. Recuerden que somos seres tripartitos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y nuestras almas y nuestros cuerpos están tocando la realidad física. Pero nuestro espíritu, si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, entonces estuviéramos viendo más de lo que usted se imagina. Pastor Henry, bienvenido. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también, que está a través de esta plataforma sintonizándonos. Vamos a aprender juntos en este tiempo. Así es. Y hay una verdad central en todo esto, y es que todo pueblo, nación, territorio y continente tiene maldiciones, y sus habitantes también tienen maldiciones, al menos que sean liberados. Esto es una realidad. Mira lo que dice Génesis 3, 17, 19. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es una realidad del decreto de Dios cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció. Desde ese instante la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Pero la buena noticia, como siempre decimos, es que Jesús vino para deshacer todo eso. Pastor Henry. Así es, Giselina. Y sabes que cuando hablamos de maldición y hablamos de la maldición de la tierra, podemos observarla en manera muy sencilla. Por ejemplo, no es normal que siendo todos los seres humanos, escucha esto, no es normal que siendo todos los seres humanos iguales sobre la tierra, existan territorios diferentes. Es cierto. Es que pesa una maldición sobre los territorios. Y ya tú lo viste en Génesis capítulo 3. La Biblia lo expresa. Cuando el Señor dice: maldita sea la tierra por causa de ti, Adán. Entonces mira, pueblos, naciones y continentes tienen crisis superiores a otros. Y esto es en cuanto a divorcio, hambre, desórdenes sexuales y etcétera. Hay territorios donde los divorcios son comunes. Es cierto. Y son territorios donde abundan las riquezas. Y puede ser que hayan territorios donde no abunden las riquezas, pero no haya ese flagelo de divorcio, para que podamos entenderlo. Y estás mencionando divorcios como una de las tantas cosas que se pueden Sí, dar. es una de ellas. Divorcios, puede ser crisis, pobreza, delincuencia, drogadicción, etcétera. Sí, hambre, desórdenes sexuales y etcétera. Mira, pero esto no tiene que ver con ventajas. Óyeme esto, Giselina. Esto no tiene que ver con ventajas naturales. Porque hay continentes donde las condiciones físicas y abundancia de riqueza son mayores que otros. ¿Tú estás escuchando? Pero los recursos naturales son mayores y, sin embargo, no son igual de bendecidos sus habitantes. Ahí entra el tenor espiritual. Eso está muy fuerte. Por ejemplo, hay lugares donde hay naciones que sus habitantes son laboriosos.
Y son naciones donde son prósperas, pero el nivel de suicidio es más alto que en naciones donde hay pobreza. Hey. ¿Qué pasa con esto? Entra de nuevo el escenario espiritual. Muy fuerte. Mira. Un ejemplo de esto es, pastor, que a mí siempre me ha llamado la atención. Países que hacen fronteras. Y no hacen fronteras, o sea, lo que le divide es una calle, por decirlo de alguna manera. Un río. Un río. Y la situación de un lado al otro lado, y no solamente pasa en República Dominicana, pasa en muchos países del mundo. ¿Ya lo dijiste el nombre? Sí. No solo pasa aquí. Es la isla. Por ejemplo, el caso de esta isla. Exacto, pero a eso voy. Pero lo que quiero decir es que no solamente pasa aquí, pasa en todas partes, en muchos lugares, en muchos países, que solamente hay una callecita, por decirlo de alguna manera, de diferencia. Sin embargo, la actividad, la atmósfera espiritual se siente tan diferente. Y siempre vemos que la diferencia consiste en que mientras una línea se dedica a adorar y a buscar a Dios, otra línea se ha dedicado a rechazar a Dios, y de una manera impresionante podemos ver el resultado de una y de otra. Eso no es un secreto para nadie, ni es un cuento de hadas, es una realidad que nosotros la podemos palpar, la podemos buscar, como si tienen en muchas ocasiones recursos naturales parecidos, y usted dirá, no, porque hay un lado que puede ser más seco que otro. Sí, pero no siempre fue así. ¿Qué ha producido esa sequedad a lo largo de los años? ¿Qué trayectoria, qué situaciones, qué actividades han provocado que la tierra se seque? Pues estamos hablando de la maldición de la tierra. Tiene que ver con la conducta humana, Giselina. La conducta con las puertas humana que abren los seres humanos. Claro que sí, porque al abrir puertas, su conducta abre puertas que lamentablemente después va a ser difícil cerrarla. Ningún ser humano, ninguna fuerza humana, ninguna ley humana puede quitar las ataduras espirituales. Solo una persona puede hacerlo, y este es Cristo Jesús. Wow. Pero voy a hablarte de la condición de los pueblos y de las personas de los pueblos, para llegar al punto de las maldiciones territoriales. Y antes de que sigas, pastor, algo que necesitamos también tomar en cuenta, no solamente estamos hablando de países, también sucede en sectores. También sucede en nuestro propio país. Hay sectores, hay pueblos que están, por ejemplo, en el norte, otros que están por el sur, otros que están por el este, y hay diferencias entre ellos. Ya. Hay condiciones conductuales que no solamente son culturales. Esas actitudes culturales van llevando a la gente a abrir puertas constantes que se convierten en cadenas, que se convierten en maldiciones que son propias de cada territorio. Y el que llega a habitar a ese lugar, aunque tenga otras costumbres, termina empapándose o metiéndose bajo la sombrilla de cobertura de esas tradiciones y esas maldiciones. Te voy a explicar de dónde viene esto, ya que mencionaste nuestra isla. En los tiempos de la colonización, en el año 1492, sabemos que fue que llegó Cristóbal Colón y toda su expedición y descubrió esta isla. Acontece que cuando ellos llegan, la relación y amistad entre los aborígenes que encontraron los españoles aquí duró muy poco. Porque cuando los aborígenes, los indígenas, los nativos, oriundos, se dieron cuenta de que los españoles tenían malas intenciones y venían con una supuesta cristianización que era disfrazada, que no era una cristianización per se. Lo que hicieron los indígenas fue que tomaron acción rebelde y de rechazo total a esa cristianización. Como se la presentaron. Como se la presentaron. Y no solo eso, el rechazo total también a ese tipo de invasión y de imposición de costumbre a lo cual los aborígenes no estaban acostumbrados. ¿Qué hicieron? Pues ellos dijeron no y prefirieron pagar con sus vidas en la lucha contra estas costumbres paganas y estas supuesta cristianización. ¿Qué pasa?
Vemos en el otro lado de esta isla como cuando imponen la esclavitud, automáticamente los habitantes de aquel lado reciben con beneplácito el tema de la esclavitud y con ella arrastrando costumbres religiosas ofensivas a nuestro Señor. Entonces, cuando ellos reciben todo esto, dándole lugar al vudú, dándole lugar a todas esas tradiciones africanas y a todas esas religiones, que no fue una sola, fueron decenas de religiones que entraron junto con los esclavos, entonces ellos celebraban gozosos y le dieron entrada, abrieron sus puertas, dieron entrada, y esto llevó como consecuencia a que hasta el día de hoy en aquella nación se viven firmándose y renovando pactos con el mundo de las tinieblas. Y en este lado, por nosotros, desde aquel tiempo, nuestros aborígenes, haber sellado nuestro linaje con el rechazo a esas cosas, tú te puedes dar cuenta la diferencia en los territorios y en nuestras costumbres. ¿A dónde quiero llegar con esto? En el año 1844 se dicta una carta, se dicta una proclama, donde dice: en el nombre de la augustísima Trinidad de Dios, indivisible Trinidad de Dios, y empieza a hablar Duarte a nivel espiritual, entregando la República Dominicana totalmente al dominio de Dios. Oh, Dios mío. Allí él lo que hace no es que le esté entregando, él está confirmando lo que había recibido en el ADN espiritual de los aborígenes de 1500 y 1492. Wow. Y esto trae como consecuencia que nosotros sigamos como relevo recibiendo ese ADN, esa herencia de ADN, de rechazar lo malo y apetecer lo bueno. ¿Y cómo es posible que una isla dividida por un riachuelo, en aquel lado haya un terremoto devastador y en este lado no se sienta ni siquiera el roce de una hoja de un árbol? Es que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. Dios mío. Entonces, las maldiciones territoriales, mirándolo y contemplándolo desde este escenario que te acabo de exponer en esta mesa, realmente existen. Y para muestra, un botón, el terremoto de 2011 en Haití. Aquí han habido, después de eso, miles de réplicas de terremotos, pero no sucede nada. Y no sucederá nada. Siempre y cuando la República Dominicana se mantenga amando y buscando a Dios. Porque también es cierto, Pastor Henry, que si no hemos llegado a esos niveles de oscuridad y de independencia de Dios, no menos cierto es que cada día vemos cómo se va degradando y cómo el mal nos tienta a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto y a quitar a Dios de donde lo hemos colocado. Yo creo que ese es nuestro riesgo, uno de los riesgos más terribles, que quitemos a Dios y que nos vayamos a los lineamientos de lo nuevo, de lo moderno, de lo que todo lo acepta. Yo creo que ahí es que está el peligro de la República Dominicana. No, Giselina, voy a debatir contigo en ese punto. Esta nación está sellada por la sangre de Cristo. Esta nación está proclamada desde los inicios, desde sus inicios, proclamada para Cristo. Sí, pastor. Déjame explicarte. Pastor, pero es que disculpe. Hay una agenda. No, déjame concluir, por favor. Hay una agenda satánica que se renova a cada momento con tal de llegar a penetrar al ADN de los ungidos de Dios. Lo entiendo. Sin embargo, yo entiendo lo siguiente también, y es que aunque nuestro comienzo sea oscuro, si venimos delante del Señor con arrepentimiento genuino,
la historia puede cambiar. O Absolutamente. sea, sin importar lo que hayan practicado los pueblos, lo que hayan practicado los sectores, lo que hayan practicado nuestros barrios, si venimos arrepentidos con sinceridad delante del Señor, yo creo que hay una oportunidad. Viceversa. A menos que ese yugo sea roto por la sangre de Cristo. Claro que sí, pero para que sea roto, lo primero que tiene que haber es un arrepentimiento genuino. Y viceversa. Si nuestro país, que comenzó con unos alineamientos bonitos, que con la proclama de Duarte, todo muy bien, pero de repente se vuelve atrás y comienza a rechazar a Dios y su palabra y su mandato, yo creo que la historia no sería muy favorable dentro de unos años. Yo creo que no se trata de cómo comenzaste, sino de cómo terminas. Usted me corregirá. Pero yo entiendo que es lo mismo que sucede con cada uno de los que estamos escuchando y estamos viendo. Y es que sin importar lo que hayas hecho y los pecados que hayas cometido, si vienes con sinceridad delante del Señor, aunque vengan ataduras y vengan maldiciones, Cristo es capaz de romper con esas maldiciones y esas ataduras, llámese nuestras familias, llámese nuestras vidas y llámese nuestra tierra. Usted me corrige si no es así. Nuestra nación es una nación que ora. Amén. En este país, al igual que muchos países de América, de habla hispana, aquí se ora demasiado. Aquí hay un pueblo que está puesto en la brecha, Giselina. Miren lo que dice Pastor Henry Isaías 1, 18, 19. Mira qué lindo. Venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como la lana, oiga esto, si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, el que está dispuesto a negociar con nosotros. O sea, sí, aunque tus pecados hayan sido rojos, aunque tus pecados hayan sido como el carmesí, como la grana, como vamos a entrar en cuenta, vamos a conversar del asunto. Y si tú, dice aquí, y si tú quieres y obedeces, entonces vas a comer de lo mejor de la tierra. Entonces, creo que aquí es que está el secreto, en que puedan venir naciones completas al arrepentimiento, puedan venir familias completas al arrepentimiento, puedan venir barrios, aquí en nuestro país le llamamos barrios completos, ciudades completas que puedan reconocer que sí han pecado, que le han fallado a Dios, llámese República Dominicana, llámese Haití, llámese cualquier nación del mundo, que entienda cuando le ha fallado a Dios y que venga y se ponga en cuenta con el Señor. Y el Señor es tan lindo, Pastor Henry, que está dispuesto a negociar. Él dice, vengan, vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablar de esto. Yo creo que es algo tan hermoso de parte de nuestro Señor, que todos tenemos la oportunidad de ser limpiados y reivindicados a través de la sangre de Jesucristo. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela Así a la es. tierra Wow. que te mostraré. Así es. Mira, esto es una revelación extraordinaria que implica la necesidad de un rompimiento, Giselina. Así es. Sacando ese texto de la enseñanza original que da la palabra, sacándolo y usándolo metafóricamente, esto se puede utilizar como para entender qué es lo que hay que hacer para romper con la maldición de la tierra. Muy fuerte, muy fuerte. Vete de tu tierra y de tu tu parentela. Aquí me está hablando de romper con la tierra y de romper con la parentela. Mira. Esto no significa, porque a la cosa hay que decirla clara, que usted se va a poner enemigo de su papá y de su mamá y de toda su familia. Tampoco significa que usted no va a volver al barrio y que usted, yo para allá ni miro. No, aquí está hablando de romper, de irte de sus costumbres que ofenden a Dios. Exactamente, wow. Así es. Esa es la revelación. Eso es así. Es dejar las costumbres. Así es. Y con eso se produce un rompimiento. Exactamente. Aunque no sepamos cómo hacerlo, oye esto, es necesario reconocer que para experimentar la plenitud de Cristo en esta vida que estamos viviendo, necesitamos romper con la maldición de la tierra. Y la manera definitiva para hacerlo es desligándonos de nuestras tradiciones. Amén. Que ofenden a Dios. Porque Amén. hay tradiciones que son benignas.
Eso es así. Hay tradiciones que nos convienen, Que nos conviene. pero hay otras que tenemos que renunciar. Es como algunas personas que recuerdo hace muchos años una señora que le predicábamos el evangelio y ella decía, ay, es que mire, ¿cómo yo ahora me voy de que a convertir en cristiana? Si mi abuelita, mi mamá, toda mi familia, esta es la iglesia tradicional, no voy a mencionar nombre, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cuál es el problema? Dice ella, es que los huesos de mi mamá en la tumba van a remeniarse si yo me convierto al cristianismo, porque toda mi familia fue de la religión tradicional. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque se trata de que podamos romper, de que no hagamos las cosas porque otro nos dijo, sino que o porque nuestras familias heredamos ciertas costumbres. Las costumbres buenas sí debemos repetirlas, siempre y cuando sean costumbres que vayan alineadas a la palabra de Dios. Y tienes que tener cuidado. Cuando rompiste con una maldición de la tierra, escucha esto, tienes que tener cuidado. Dijimos que es renunciar a toda costumbre. Tienes que tener cuidado con lo que tú te traes de allí. Oh, Dios. Mira, en Génesis 12 la Biblia nos enseña que Abraham escuchó la voz de Dios cuando se fue de la tierra y de su parentela. Así es. Pero dejó la tierra. ¿Y cómo fue la promesa de Dios para Abraham? Todo lo que puedan pisar la planta, todos los terrenos que puedan pisar la planta de tus pies serán tuyos, te los doy como heredad. Ahora hubo un problema con la parentela. Abraham no se despegó definitivamente de la parentela porque al retirarse de la tierra no dejó la parentela porque se llevó a su sobrino Lot. ¿Qué significa Ur? La tierra de Ur. Es tierra de confusión y pleito. Tierra de conflicto, de contienda y confusión. Cuando Abraham sale de allí, se lleva a su sobrino, su pariente. ¿Y qué pasó? Hay un tema por la tierra. Las dos promesas de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuáles fueron las dos exigencias de Dios? Tierra y parentela. Muy fuerte. Cuando estaban los de Lot, Lot trajo al sobrino, se trajo la parentela consigo. Pero todavía esa no parentela, el haber traído esa parentela le trajo a Lot un problema grave. Pero ahora no hablemos de la maldición de la parentela porque eso viene en la próxima clase. No, porque estamos hablando de la tierra. Sí. Una cosa arrastra a la otra. ¿Cómo la parentela de Lot trae un problema de tierra? Eso es así, wow. Y por eso se mataban los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Así es. Vamos a orar, señores. Si ustedes sienten que se han identificado con este tema, si usted dice, wow, pero en mi pueblo, en mi país, en fin, yo quiero que usted nos acompañe a orar pidiéndole al Señor que rompa toda maldición de nuestra tierra. Amén. En el nombre de Jesús, todo lo que es bueno, todo lo que es afable, todo lo que es conforme a la palabra, pues nosotros lo seguiremos. Pero todo lo que ofenda a Dios no lo queremos en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos que somos libres de la maldición de la tierra por el poder de la palabra. Declaramos que nuestra herencia está conformada en la redención de Jesucristo, rogamos, que es Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Pastor Henry, puntos finales. Bueno, simplemente para nosotros poder romper con la maldición de la tierra, necesitamos entender que lo hacemos, debemos hacerlo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo en su sangre hay poder para sanar, libertar y salvar. Eso es así. Y si usted cree que ya nos vamos, pues se equivocó. Porque ahora vamos a hablar de las maldiciones, pero no de la tierra, sino de nuestro propio territorio. Aquí vamos aterrizando un poquito más. Ahorita hablábamos de la maldición de la tierra, que tiene que ver con países y con naciones, y ahora vamos a aterrizar un poquito en las maldiciones de nuestro territorio. ¿De dónde tú eres? Bueno, yo soy de, ¿qué sector puedo yo mencionar? De La Laguna. Voy a mencionar La Laguna, yo no sé si eso existe, pero no quiero ofender a nadie. Yo soy de La Laguna. Ok, tú eres de La Laguna. Ay, esa gente de ahí lo que salen es tigre. De ahí lo que salen es sinvergüenza. ¿Qué está pasando ahí? Aún hayan personas buenas, nobles y correctas. Hay una fama o una mala fama de ese territorio
que le pertenece a las personas y tiene una mala imagen. ¿Y por qué? ¿Esta mala imagen viene porque sí? No, no viene porque sí. Esta mala imagen viene por unas secuencias de conductas reprochables que terminan ofendiendo a la sociedad en general, pero que vienen simple y llanamente porque hay algo establecido en ese territorio. Entonces, si tú eres de La Laguna, un nombre inventado por mí, ¿verdad? Para que nadie se me vaya a sentir mal, pues vamos también a ver cómo nos deshacemos de esas cosas que suceden en nuestros sectores y que nosotros ni nuestros hijos tenemos por qué cargar con esas cosas. Amén. Y bueno, dice aquí, hablamos por ejemplo del testimonio de lo que el pastor comentaba ahorita acerca de Abraham. Encontramos que Dios desafió a Abraham para que salga de su tierra. Entonces, con este rompimiento, con esta ida de Abraham, hubo una liberación. Y vamos a meditar en estos textos que dice la palabra. Dice Génesis 27:28, Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Oye, otro texto de meditación, dice Números 6:24, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que no importa dónde tú estés, aplicamos Génesis 27:28, donde Dios te va a suplir, aunque en tu territorio haya necesidad, aunque en tu territorio haya escasez, el rocío del cielo va a llegar sobre tu casa. Y lo que dice Números 6:24, Jehová te va a bendecir y Jehová te va a guardar. Son palabras que tienes que atesorar en tu corazón y creerlas. Y vamos también a leer el Salmo 32:7, que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación tú me rodearás. Aleluya. Y vamos ahora a entrar en materia. Vete de tu tierra, Pastor Henry. Eso que le dijo el Señor a Abraham, ¿qué significa exactamente? Bueno, esto significa cortar proféticamente con las maldiciones de su tierra. Dios mío. Esto es simplemente, no necesariamente tienes que mudarte de un lugar. Exacto. Cuando Dios te ordena que te vaya de tu tierra, es que aunque vivas allí, aunque ya haya comprado casa allí, tú tienes que desligarte de la costumbre de ese territorio. Ay. Vamos a hablar de eso, liberándonos de las costumbres dañinas. De eso se trata este rompimiento. Okay. Wow. Porque, Pastor Henry, hay una situación y es que cuando no hemos roto con esto, no importa dónde nos mudemos, si no hemos roto con esto, estas malas costumbres, esta maldición que componen nuestro territorio y que hemos aprendido por modelamiento o por ADN espiritual o como usted lo quiera llamar, como lo querramos llamar, siguen con nosotros. Por eso es necesario que digamos, Padre, en el nombre de Jesús, mira, yo me desligo de todo esto y tengo el ADN, tengo la costumbre, tengo todo lo que tú apruebas y lo que tú desapruebas no lo quiero en mi vida. Es que el trabajo de Jesús es venir a rescatarnos de la muerte. Así es. Ese fue el trabajo de Cristo. Y nosotros hablando aquí en esta cabina, también es una tipología de Jesús. Jesús está usándonos para que tú entiendas que la intención de Él no es asustarte, no es idealizar una condición fatal en tu vida. Es que entiendas que desde el día que fuiste puesto en el vientre de tu madre, desde el día que abriste tus ojos a la luz de este mundo, Jesús tiene la plena intención, tiene el mejor de los deseos, arde en su corazón, de que tú le recibas en tu corazón, para que todas estas cosas pasen a ser abolidas por la presencia de Cristo Jesús. No hay maldición que se resista a no hay tiniebla que resista a la luz de Cristo. No hay maldición que resista a la presencia de Jesús. No hay una condición humana que pueda permanecer cuando la condición del cielo se desata en un individuo, en una familia, en un territorio, en una ciudad o en una nación. Quiero que entiendas que Cristo está a la puerta llamando en este momento y te dice que si considerares que Él tiene la llave de los cerrojos, de los cepos que el enemigo ha puesto sobre tu cuello, sobre tu cintura y sobre tus pies, si solo pudieras entender que la única forma de abrirla es
está en la mano de Cristo. Él tiene las llaves para hacerte libre. Como dice Juan 8, versículo 32. Él quiere que le conozcas como la verdad, para que puedas conocer la verdadera libertad. Bendito Dios. Estamos hablando, señores, de cómo liberarnos de las maldiciones propias de nuestra tierra y de nuestro territorio. ¿Y qué debemos hacer, Pastor Henry? Lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de esas costumbres dañinas. Lo primero que tenemos que hacer es no aceptar como normal costumbres que tiene como producto de la maldición de la tierra. Es necesario que tengamos las fuerzas y la voluntad para decir, aunque yo viva en este sector, aunque yo venga de esta familia, yo no acepto esto para mi vida, para mis hijos, para mi casa. Usted tiene que decirlo con autoridad. Y cuando hablo de sectores, yo no estoy hablando de sectores de escasos recursos, no estoy hablando de nivel económico, porque hay sectores de la alta sociedad donde se ve mucha droga, donde se ve mucha delincuencia, donde se ven cosas terribles que ofenden a Dios. Entonces yo no te estoy hablando de un sector en específico, sino de esas costumbres que dañan, de esas costumbres que desagradan a Dios, y que tú necesitas liberarte y que necesitas rechazar eso en el nombre de Jesucristo, sabiendo que las fuerzas no las tienes tú, sino que las fuerzas vienen de parte de Cristo, porque para eso murió Jesús. Para eso Él dio su vida por ti y por mí, para deshacer las obras del enemigo. Pastor Henry, ¿qué costumbres debemos nosotros no ver como normales? Bueno, la visión que le han dado hoy día al matrimonio. Así es, así es. La visión que le han dado hoy día al matrimonio, un liberalismo total que conlleva, que a la larga y en definitiva termina a veces en adulterio, termina en traición, termina en infidelidad y todo eso. Esa proyección que le han dado al matrimonio hoy, las proyecciones hacia la prosperidad también. Hay gente que aborrecen a Dios porque ven a Dios como el obstáculo para ellos prosperar. Ay, Dios mío. Hay gente que no quieren saber que le hablen de visitar una iglesia porque esto es perdedera de tiempo para ellos. Yo quiero aprovechar el tiempo para ser próspero. Toda la maldición del fracaso, la desgracia familiar, son proyecciones, escúchame bien, son proyecciones que están establecidas. Todas estas maldiciones las lleva cada ser humano, viva donde sea que viva, no importa dónde viva, las lleva, pero si no es liberado, la lleva. Si no ha sido liberado, la lleva. Y experimentarás tarde o temprano, si llevas estas maldiciones, las consecuencias de dichas maldiciones. Dios mío, yo quiero que nosotros, ahora todos juntos ahí, Pastor Henry, comencemos a leer y a declarar con nuestras bocas lo que vamos a rechazar en el nombre de Jesús de ahora en adelante, y que no vamos a verlo como algo normal. Vamos a leer este listado que tenemos aquí que me fascinó bastante. Lo primero es que si tú nos estás mirando ahí en tu casa y has entendido que está pasando por una situación matrimonial terrible, está pasando por un proceso con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, de que ya no se entienden, de que ya puede ser que haya una maldición en el territorio donde habitas. O en la familia. Puede ser que haya una maldición en el territorio merodeando por ahí. Si tu condición es esta, que ya tu matrimonio perdió la esencia, siente que ya no va para ningún lado, siente que ya no tiene sentido, siente que no es la misma pasión, puede ser que haya una maldición territorial atacando tu matrimonio. Pero eso no es todo. Es necesario que tenga la voluntad de decir: esto no es para mí. Amén. Esto no es para mí. Es necesario que tenga la voluntad de decir: yo debo romper con esto en el nombre de Jesucristo. Así es. Ahora bien, ¿qué tipo de costumbres malignas podemos ver aparte de esta? Yo te voy a pedir que allí donde tú estás hagamos una proclama de renuncia. Amén. Vamos a renunciar en el nombre de Jesús a otros tipos de maldiciones, rechazándolas, Amén. Anulándolas, Amén. Y lanzándolas al abismo, que es del lugar de donde vienen. Vamos, cierra tus ojos allí donde está. Si tu condición es que está pasando por un tiempo de rebeldía, por un tiempo de rechazo, por un tiempo de tristeza, de angustia, de depresión, cierra tus ojos allí donde está. Y repite conmigo:
Yo rechazo en el nombre de Jesús el divorcio como algo normal. Rechazo la normalidad del divorcio, porque esto no es para mí. Ahora repite conmigo: rechazo la pobreza como algo normal. Rechazo la normalidad de la pobreza, porque esto no es para mí. Rechazo la droga y el alcohol como algo normal. Rechazo la normalidad del alcohol y de las drogas en mi vida, porque esto no es para mí. Rechazo las contiendas familiares y los conflictos familiares como algo normal, porque esto no es para mí. Rechazo la muerte repentina como algo normal, porque esto no es para mí. Rechazo los códigos de esclavitud, porque yo he nacido libre por la sangre de Cristo. Y esto no es para mí, la esclavitud no es para mí. Rechazo la maldición de la deuda. Yo rechazo la maldición de la deuda como código normal. Lo rechazo porque las deudas no fueron hechas para mí. Renuncio a ella y me comprometo con el Cristo vivo de la gloria a que si me libertare de las deudas, no volveré a entrar en ella. Rechazo la maldición de vivir con dolor, porque el dolor no fue hecho para mí. Yo rechazo el espíritu de cobardía y de temor, porque el Señor no me ha dado ese espíritu, sino que me ha dado espíritu de amor y de dominio propio y de templanza. Y por último, yo rechazo el espíritu de desánimo, de angustia y de depresión, porque esos tres espíritus no fueron hechos para mí. No tienen parte ni suerte en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Tú no tienes por qué vivir con dolor, no tienes por qué vivir enfermo, no tienes por qué vivir divorciándote, no tienes por qué vivir asustado, no tienes por qué repetir las cosas que se dan en tu barrio, que se dan en tu sector, que se dan en tu entorno, que se dan en tu familia. Para eso vino el Hijo de Dios, para darnos una vida abundante. Gracias por estar con nosotros. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry Morel. Este es su programa Transformados. Estamos en la segunda temporada de Transformados. Y recuerda que si quieres este material que estamos discutiendo, puedes escribirnos al 829-690-7878 y con gusto te podemos facilitar estos estudios bíblicos que son de tanta bendición para nosotros. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Shalom. Bye, bye.